ya estamos muy cerca del objetivo, que era poner un más menos al valor de nuestra medida. Recordaréis de los vídeos anteriores que hemos hallado la incertidumbre tipo A asociada a la medida, la incertidumbre tipo B, y las hemos combinado en lo que se llama incertidumbre combinada, que se puede hacer de varias maneras, pero bueno, lo habitual es hacerlo como la suma de cuadrados de esta incertidumbre, pero más es u sub b. X, ¿dónde estoy yo? Bueno, al cuadrado y raíz para cambiar las cosas. Pero no es el fin de la historia. Las cosas no se acaban todavía. ¿Por qué? Porque si tomamos u sub c como incertidumbre y ponemos x más menos u sub c de x, es válido, ¿de acuerdo? ¿Pero esto qué significa? Significa que hay una probabilidad p de que el valor real de la medida esté entre x menos u sub c y x más u sub c. Ahora bien, ¿cuál es esa probabilidad? Dependiendo de cuánto creamos que es esa probabilidad, esto nos vale o hay que toquetear. Bueno, si los datos se agrupan mediante una distribución gaussiana, que es un tipo de cosas que no explico aquí, que no quiero que veáis, etc. Pero bueno, si los datos se comportan de cierta manera, se puede demostrar que la probabilidad de que el valor de la medida, el exacto, esté entre x menos u sub c y x más u sub c es del 68%. 68 y pico por ciento. En muchas ocasiones, voy a ponerlo por aquí, 68%. Bueno, en muchas ocasiones eso es suficiente. Pero hay casos en los que queremos quizás aumentar esa probabilidad, porque 68% de probabilidades tampoco es que sea mucho, ¿no? No vamos a revolucionar la física diciendo tengo aquí una teoría que funciona, pero al 78% de confianza. Hay veces que hace falta más. Ningún físico de partículas, por ejemplo, hubiera aceptado la existencia del bosón de Higgs con una probabilidad de 68%. Es decir, la aumentaron hasta que estuvieron más convencidos. ¿Cómo se aumenta? Pues de esta manera, lo que se hace es multiplicar esta incertidumbre expandida por una cantidad K que se llama factor de cobertura. Es un número adimensional que puede ser, bueno, en principio es positivo, puede valer lo que nosotros queramos, y que hace que podamos ampliar, digamos, este intervalo. En vez de u sub c, pues vamos a tener x más menos u, donde u vale k veces la incertidumbre combinada. Cuanto mayor sea el valor de k, mayor será ese intervalo y por lo tanto más papeletas tendremos para acertar. Pero la relación entre esas variables no es lineal. Por ejemplo, vamos poniéndolo por aquí, vamos a ir viendo qué valor de k nos da una probabilidad de que la medida esté, bueno, entre x más y x menos k por u sub c. Bien, lo habitual que se hacía siempre en teoría de errores era no complicarse la vida, hacer el factor de cobertura 1, con lo cual x más menos u sub c y listo. La probabilidad de que esto nos dé buen resultado es del 68 y pico por ciento, 68,27. ¿Vale? Esto viene de las tablas de distribución, de la función de distribución normal, para que le interese. Y lo que significa eso, que cuando yo mido una cosa, me sale x, yo digo, no puedo decir el valor de la medida x. Lo que decimos, el valor de la medida parece que es x, la probabilidad de que sea así es del 68%, en el sentido de que la medida puede estar entre x más menos u sub c y x más u sub c. ¿Que queremos ampliar ese intervalo, hacerlo el doble? Muy bien, no hay problema, k igual a 2. En cuyo caso, la probabilidad es del 95 y pico por ciento. Es decir, si yo cojo el intervalo x menos 2 u sub c, x más 2 u sub c, tengo el 95% de las papeletas de que me toque. Que ya son bastante más que antes. Antes era 68, ahora el 95. ¿Queremos aumentar esa probabilidad? Muy bien, aumentamos k. Para k igual a 3 tenemos 99,97%. Fijaos que va a ir aumentando, pero no aumenta linealmente. De aquí a aquí pasamos del 68 al 95, del 95 al 99. Por supuesto, si k lo hacemos infinitamente grande, la probabilidad será del 100%. ¿Por qué? Porque si k es infinito, lo que me está diciendo es, bueno, ¿qué probabilidad tengo de que el valor de la medida sea uno cualquiera? Porque el 100%.
Si compro todas las papeletas voy a tener éxito seguro. Pero claro, comprar todas las papeletas cuesta mucho dinero y hacer factor de cobertura infinitamente grande es que realmente tampoco tiene sentido. Esto solamente tiene sentido como caso límite. Normalmente lo que se hace es, en la antigua teoría de errores cogíamos k igual a 1 y listo, o lo más habitual es tomar factor de cobertura 2. ¿Por qué? Porque eso nos da una probabilidad del 95 y pico %. Eso es lo que se llama nivel de confianza al 95%. Debería ser 95,45%, pero bueno, más o menos 95%. Si queremos más, pues nivel de cobertura, factor de cobertura 3, pues 99,97%. En el caso que os he comentado del bosón de Higgs, los científicos se pusieron de acuerdo, tuvieron que ponerse de acuerdo y decir, bueno, ¿cuándo consideramos que realmente existe el bosón de Higgs? No podemos decir, 90 y pico %. No, hay que pensarlo bien, porque es una partícula muy importante que, digamos, daría forma a todo el modelo estándar. De manera que tuvieron que poner un límite. El límite que pusieron fue k igual a 5. No pararon hasta que la precisión de su experimento era tal que tenían todas las papeletas al k igual a 5. Y esto es una probabilidad del 99,99994%. Es decir, muy alta. No suele ser habitual necesitar un factor de cobertura tan grande, como os digo, lo normal es 1, 2, 3 si nos ponemos multifitos, de manera que tenemos factor de cobertura para una probabilidad del 95% del 99%. Y es lo que se suele hacer. Elegir un valor de k y ver cuál es la probabilidad de éxito, digamos, o el nivel de confianza, se suele llamar, para ese valor de k. A veces se hace al revés. A veces elegimos un valor de la probabilidad, es decir, cuántas papeletas quiero comprar y luego me dicen cuánto vale ese factor de cobertura para conseguirlo. De manera que podríamos hacerlo aquí, en otra tabla, que sería bastante parecida. La única diferencia es que ahora lo que son números redondos a esto y esto valdrá por lo que quiera que sea. Por ejemplo, para un valor de 0,645 la probabilidad es del 50%. No, 7, perdón. Si queremos aumentar esta probabilidad al 90%, pues ponemos 1,6 y pico, 645. Para el 95%, pues sería 1,96. Y así sucesivamente. Normalmente no se suele hacer esto porque realmente lo del nivel de confianza al 95% hasta cierto punto es algo arbitrario. ¿Por qué al 95%? ¿Qué tiene de mágico el 95%? Va bien, pero 95 o 95,4 viene a ser lo mismo. De manera que en la práctica lo que se hace es, en vez de ponerse a hacer cosas de este tipo, simplemente coger un factor de cobertura que es un número entero y listo. Y al hacerlo, por fin podemos poner x más menos u como valor de la medida y de lo que me cabe esperar que me he equivocado. Y en ese me cabe esperar significa pues probabilidad de tantos por ciento de que hayamos acertado.